Buenos días, queridos hermanos, personas que nos están viendo por esta grabación, por este programa de Iglesia Bautista Central, ahora en la escuela dominical. Este domingo 31 de julio del 2022 estamos iniciando esta clase que es para adultos, jóvenes y adolescentes. Estamos con el libro de Jeremías y pues seguimos adelante con este hermoso programa de enseñanza, de escuela dominical permanente en nuestra Iglesia Bautista Central. Vamos a leer en el libro del profeta Jeremías, el capítulo 23, vamos a leer del 1 al 8. La clase va a abarcar del 1 al 22 en este capítulo 23. Vamos a leer hasta el 8. Dice en el versículo 1, 23:1, dice: ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo: vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis, y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde los eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. Y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Por tanto, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que no dirán más: vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino: vive Jehová, que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel de tierra del norte y de todas las tierras a donde yo los había echado, y habitarán en su tierra. Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, en verdad, Dios creador de los cielos, Dios creador de la tierra, que tú, Señor, estás cuidando, Señor, toda tu obra en este momento. Te rogamos, Señor, que podamos dar esta clase dirigido por tu Espíritu, que tu Espíritu Santo, Señor, sea el que tome el control de cada palabra y aún de cada pensamiento y de cada sentimiento, Señor, que hay en nuestro corazón, y que tu palabra sea dicha con verdad, con poder, porque tú, Señor, es el que enseña, instruyes a tu pueblo y tocas el corazón, Señor, de cada uno y de las personas que escuchan, porque tú no desechas a nadie. A todos tienes contemplado, Señor, en tu corazón para salvar a los hombres. Nos quedamos en tus manos, que tu palabra, Señor, sea enseñada en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos y personas que nos escuchan, en el versículo 1 acabamos de leer que dice: ay, es una palabra de dolor. Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová de Israel a los pastores que apacientan mi pueblo: vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis, y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. En estos dos versículos hay una palabra de dolor, de quejido. Ese ay no significa nada agradable, hermanos. Nada agradable. Está demostrando la inquietud de nuestro Dios, el fijarse Dios en lo que no está bien. Allí donde está fijando, con esta sola palabra hay un quejido, hay una compasión por el mal o desgracia ajena. El Señor se compadece, hay lástima de los pastores que han caído
en sus debilidades. Por eso esa palabra de terror a los pastores negligentes y descuidados. Pero vamos a hacer una observación aquí. El primer significado de pastor, la palabra pastor, se trata del cuidado de aquellos hombres que hacen al ganado lanar. Son trabajadores del campo que cuidan rebaños. Ese es el primer significado. La palabra pastor también se le da a los dirigentes políticos. Miren nomás, ¿qué tiene que ver la palabra pastor, el cuidado de un rebaño, con los dirigentes políticos? Y también en el ambiente hebreo se le da a los dirigentes religiosos. Ahí vamos a ver con cuidado esto que abarque esta palabra. Son personas, líderes políticos, líderes religiosos. Algo muy importante. Tenían ellos el deber de guiar espiritualmente al pueblo. Si ellos no tenían la palabra verdadera del Señor, pero ellos deberían de llevar una vida de ejemplar, que el pueblo los viera a ellos por sus virtudes como rey, como religioso, porque los ojos del pueblo están con ellos y pues ellos tienen que mostrar ese testimonio. Pero ¿qué ha pasado en esa guía que hacen ellos? Bajo el liderazgo de ellos, el pueblo abandonó los caminos de Jehová. Esto sí que es grave. Se hicieron merecedores del exilio. ¿Qué tuvieron que ver estos gobernantes, hermanos? Los gobernantes abusaban de la autoridad que Dios les dio y se ocupaban poco del bienestar del pueblo. De modo que Dios le dio un derecho, un poder, pero ellos no ponían ejemplo en lo que hacían. Ay de aquellos a quienes Dios encarga cuidar a su pueblo y en lugar de obedecer fielmente, dispersan las ovejas y las hacen que cada uno se extravíe. Al privarles del alimento de la palabra de Dios, miren qué comentario tan certero. La palabra de Dios es el alimento de la persona que se acerca a Dios. El alimento que hace, nutre, da fuerzas y ánimo para seguir. Agradecidos porque reciben alimento. Y ellos no daban alimento. ¿Qué sucede cuando no hay alimento? Hay debilidad, hay carencia en el cuerpo, desánimo. Y pues es lo más importante, no lo daban ellos. Viene luego una palabra de consuelo. Aquí está lo bueno. Versículo 3. Yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán, y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. Hermanos, tiene una palabra de consuelo, que las ovejas que han sido descuidadas por los pastores, el pastor en jefe mirará por ellas. Qué bien, qué bueno que este sea escrito. Es una promesa de nuestro Dios para ellos. Los dispersos judíos, hermanos, Dios los recogerá. Como ya han fallado, han sido infieles aquellos a los que les dio derecho el Señor, Él mismo se hará cargo de que volverán un día a su tierra. Él mismo los apacentará, los alimentará. Cuando estén en su tierra, allí crecerán y se multiplicarán, habrá bienestar y habrá atención para ellos. Tendrán buenos pastores que los apacienten. Miren, Dios encargándose de todo ya. Y ya no temerán más. Pastores líderes como Nehemías, Esdras y otros fueron de los que dieron gran bendición al pueblo. Miren, ahí se está cumpliendo algo como que diciendo cerramos un ciclo.
Están fallando los dirigentes poderosos, los gobernantes, los religiosos, los príncipes, las cabezas de los hogares. Fallaron, pero el Señor es de Él el pueblo. Así que Él los recoge. Número 2, Cristo el pastor supremo. Dice en el versículo 5, he aquí, vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey. Qué importante palabra es esto. La promesa sigue, hermanos. He aquí vienen días. Esa es una expresión muy especial. Cuando dicen la palabra de Dios, he aquí vienen días, muy usada en el Antiguo Testamento, para presentar predicciones referentes al Mesías. El Mesías es un título que se le daba a aquella persona que era ungida con aceite, que se le iba a dar un encargo especial. Así es un título. Pero este título, hermanos, de Mesías, ya después le corresponde solamente a nuestro Señor Jesucristo, porque aquellos eran ungidos con aceite, pero nuestro Señor Jesucristo es ungido por el Espíritu Santo. Por eso ahí queda ya nada más el título de Mesías, ya no hay nadie más entonces. Levantaré a David y renuevo justo. Miren qué bien. Ya empieza el Señor lo concreto. ¿Cómo va a ir haciendo su obra? No son solamente palabras al aire o promesas que nadie ve. Lo van a ver. De David sacaré un renuevo justo. Hay que poner la mirada ahí. El Mesías será rey que proviene del linaje de David. Las multitudes, por lo tanto, aclamarán a Jesús de Nazaret como hijo de David. Recuerden ustedes que esto fue cierto, ya se concretándose la promesa del Señor. Cuando nuestro Señor Jesucristo pisaba la tierra aquí, saliendo por los caminos de Jericó, lo aclamaban: David, hijo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Ahí está aquello que se había dicho en aquel entonces. Miren ustedes cómo se pueden ver concretas las promesas que el Señor está dando. Como les digo, son palabras cumplidas. De este rey mesiánico que es Jesucristo se dice lo siguiente, poderosa palabra, hermanos. Se dice que obrará con inteligencia. Ahí vemos a nuestro Señor Jesucristo obrando con inteligencia y con sabiduría, y practicará el derecho y la justicia tal como es nuestro Señor. Y también en sus días será salvo Judá. Será salvo todo Judá. Miren, todo Israel será salvo. Será salvo de toda amenaza de invasión. Quieta las invasiones ya. Si con los reyes y gobernantes y príncipes el pueblo estaba siempre, pues podríamos decir amenazado por Dios, por su mal comportamiento, y llegaban países poderosos y los invadían, los daban al destierro, pues quietos, dice el Señor. Los salvaré de toda amenaza de invasión, porque ya no va a ser la misma, y destierro. Habitarán confiados. Miren, ya qué cambio hubo, ya. Será llamado Jehová justicia nuestra. Justicia nuestra, qué bonito, hermanos. Ya no está llegando no solamente como promesa general, sino personal. Justicia nuestra. Por él somos reconocidos justos en la presencia de Dios. Hermanos, esta gran salvación que se ha de venir a los judíos en los últimos días, pues los traerá de todas las tierras, de todos los países donde ya los había echado, y habitarán en su tierra. Qué estabilidad, hermanos, ya para el pueblo de Israel. Ya no se están haciendo cargo los reyes ni los dirigentes políticos, sino Dios mismo. Miren qué estabilidad. Estarán confiados en su tierra. Será un acontecimiento nuevo de tal magnitud que hará olvidar el gran acontecimiento de la liberación de la esclavitud en Egipto.
El pueblo de Israel en su historia siempre tomaba como gran acontecimiento de referencia aquella salida de Egipto. Ya no la dirán más, dice el Señor. Aquello ya pasó. Ahora va a ser la salida de Babilonia y de todos los países donde están el rebaño. Hermanos, está componiendo mucho el panorama aquí para el pueblo de Dios, y eso ya somos nosotros también. Número 3, Dios juzga a los falsos profetas. Dice en el versículo 9, a causa de los profetas mi corazón está quebrantado dentro de mí, dice el profeta. Hay dirigentes políticos, pero aquí se refiere solamente a los religiosos. Aquí, como Jeremías es profeta, le duele mucho más en su corazón. Allá le dolía por su pueblo. Él amaba a su pueblo Israel y no quería que nada se cumpliera. Aún las mismas profecías que él decía, deseaba con todo su corazón que no se cumplieran porque iba a ser algo terrible que se iba a desatar. Pero ahora está muy dolido con los profetas, porque él es profeta en particular. A causa de los profetas mi corazón está quebrantado, dice. El profeta Jeremías se encuentra en gran aflicción y sufrimiento, porque le duele mucho ver que hombres escogidos, que se pretendían ser escogidos por Dios, hombres que ellos mismos se decían que eran enviados por Dios, que eran inspirados por Dios, están arruinándose a sí mismos. Y el pueblo en medio del cual viven también, por sus pasiones desordenadas, por la falsa doctrina que predican. Temblaba al pensar en la ruina y desolación a la que estaban exponiendo al pueblo de Dios, que ya se miraba llegar. Hermanos, ¿cómo es posible que reciban la palabra de Dios y estén en pasiones desordenadas, en profundo pecado, día con día, día con día? Si tienen la palabra de Dios y son inspirados por Dios, mucho cuidado con esto. Podemos nosotros estar disfrutando la palabra de Dios y tener muchas pasiones desordenadas en nuestra vida, mucha dedicación a otras cosas que no son de Dios. En el versículo 10 dice, porque la tierra está llena de adúlteros. Qué palabra tan fuerte. Dios ve en los profetas la idolatría, es lo que ve Dios, descrita como adulterio espiritual. ¿Y qué es esto? El adulterio espiritual le dice por su deslealtad, por su infidelidad a Jehová, para irse tras los dioses ajenos. Hermanos, rompen el compromiso de fidelidad que habían tenido cuando son nombrados, cuando Dios les da ese cargo. Es como un matrimonio perfecto, Dios y su pueblo. Cuando hay infidelidad, el hombre y la mujer van tras otras personas, se refugian en aquellos, tratan con ellos y olvidan el compromiso matrimonial que tienen aquí. Pues así, hermanos, se han descarriado. El desagrado de Dios ya se muestra, ya se está dejando ver. En el versículo 10 mismo dice, maldición en la tierra, está desierta, los pastizales del desierto se secaron. Miren, ya está llegando las consecuencias. La carrera de ellos fue mala, el caminar de ellos es malo y su valentía no es recta, sus intenciones no son rectas. Dios está mirando por todos lados a estos profetas, desde su corazón. Aún en mi casa, dice en el versículo 11 el Señor, hallé su maldad. Aún en el templo levantan altares a otros dioses, preparan altares a otros dioses. Hay una ceguedad tremenda. ¿Cómo ha podido llegar un inspirado por Dios, un encargado de predicar la verdad, a una posición tan desleal? Hermanos, en el versículo 12, por tanto su camino será como resbaladeros. Mira lo que dice el Señor aquí en oscuridad. Hermanos,
Un resbaladero ya conocemos nosotros que es un suelo inestable, un lugar inestable en el que nadie se puede escapar. En cualquier momento ¡shum!, puede resbalar, caer y ya no poderse ni siquiera levantar. Pero el Señor dice algo más grave. Su camino será como resbaladeros en oscuridad. Peor todavía. Porque mirando un resbaladero nosotros podemos verlo y podernos un poco librar. Y si nos resbalamos, podemos ver que nos podemos agarrar de alguna parte. Pero en oscuridad, hermanos. Serán como resbaladero en oscuridad. Se aproxima sobre los profetas y sobre los sacerdotes, sobre ellos mismos se aproxima el sufrimiento y la calamidad. Su camino será así, fácilmente caerán, fácilmente tropezarán y Dios traerá el mal sobre ellos. ¿Cuándo traerán el mal Dios sobre ellos? Hermanos, en el año de su castigo. Se refiere al tiempo de rendición de cuentas y nada será favorable a ellos. Ya está determinado el Señor, que pueden seguir así, pero el Señor con paciencia les sigue proveyendo todo. Y siguen en el cargo de privilegio que tienen de ser dirigentes, de llevar el mensaje como profetas. Pero en el día de su castigo, en la rendición de cuentas, allí nada será favorable para ellos. Hermano, en el versículo 13 se nombran los profetas de Samaria, que he visto desatinos, profetizan en el nombre de Baal. Miren nomás. Estos profetas de Samaria, en aquel tiempo de los padres de los judíos, profetizaban en Samaria, hermanos, ya impregnados de la idolatría, de los cultos paganos. Ya no profetizaban, ya se habían olvidado de Dios completamente. Ahora profetizaban en el nombre del Dios Baal, pagano completamente. Y les profetizaban bendición y bienestar, muchas mentiras, hermanos, en nombre de dioses paganos. Y ya hace un siglo que cayó el reino del norte ante los asirios y su gente está hace un siglo en cautiverio. Les profetizaban engaño entonces. El pueblo cayó también. Hermanos, en el versículo 14 dice algo. Y en los profetas de Jerusalén he visto tropiezos. Cometían adulterios y andaban en mentiras y fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese en su maldad. Hermanos, aquí en el versículo 14, los profetas de Jerusalén sí profetizaban en el nombre del Dios verdadero. Pero era ya tanta su desvío, hermanos, que aún profetizando de un Dios verdadero, ellos profetizaban mentiras. Aún profetizando en el nombre de un Dios puro, ellos vivían en impureza y vivían, hermanos, en pasiones desordenadas. Un gran descontrol, hermanos. Hay que no perder de vista la palabra de Dios. Yo he oído pastores que dicen, hermanos, volvamos a la palabra, no nos desarraiguemos de ella. Hermanos, persona que nos escuche, tome la palabra de Dios con seriedad y léala, disfrútela, esté con ella, medítela, que no se le vaya a olvidar. Es el alimento que está fortaleciendo su espíritu para estar apegado a Dios. Porque si no toma alimento, se va a debilitar y va a caer, va a hacer que caigan todos a su alrededor también. En el versículo 16 dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas, que los alimentan con vanas esperanzas. Hermanos, ahorita decíamos que el desastre ya está llegando. La tierra le está maldiciendo el Señor. En aquel entonces, los pastizales en el desierto están secos. Hermanos, la tierra está desierta. Pero ellos les profetizan, paz tendréis. Y también les dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Seguían ellos profetizando mentiras al pueblo. Aún cuando el furor de Jehová estaba por estallar.
Hermanos, no escuchéis la palabra de ellos, son vanas esperanzas, dice el Señor. Dios vendrá como huracán. Hermanos, aquí en el versículo 19b dice, Jehová saldrá con furor y la tempestad está preparada. Caerá sobre la cabeza de los malos. Hermanos, el furor de Jehová, qué palabra tan fuerte, el enojo con violencia irreversible ya está en el Señor y lo está anunciando. Vendrá como un huracán. Hermanos, nosotros podríamos decir un huracán como los que ahorita estamos en temporada de huracanes. La naturaleza tiene su compostura de frío y caliente y forma nubes. Bueno, y sale un huracán que a veces hasta es beneficioso para una región. A veces que sí trae destrozos, pero no es tanto. Hermanos, aquí estamos hablando de una tormenta de parte del poder de Dios, destruyendo y trastornando regiones y países enteros. Miren lo que está viniendo. Y los profetas le dicen al pueblo, paz tendréis, no vendrá mal sobre vosotros. Siguen ellos con ellos. Ellos dicen que todo está en calma. Es una tempestad como remolino, caerá sobre sus cabezas. No se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho. Hemos dicho, hermanos, que la sentencia es irreversible. Así vamos avanzando. Yo no envié a aquellos profetas, dice el Señor. Yo no los envié. Yo les di mi palabra, yo les di consejo. Pero desde el principio, dice el versículo 22, dice, pero si ellos hubieran estado en mi secreto, en aquel entonces que yo hablaba con ellos, ya ellos ni siquiera estaban atentos a la palabra del Señor, menos lo oían para obedecerlo. El corazón de ellos ya estaba corrompido. Dice, versículo 22, pero si ellos hubieran estado en mi secreto, si hubieran estado atentos, si hubieran estado entregados a lo que yo les estaba hablando y con un corazón dispuesto a obedecer, eso quiere decir el Señor, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Hermanos, si esos hombres que son inspirados por Dios, que el Señor les está ya haciendo el llamamiento, puede desde ese momento ser solamente algo que el hombre desea, pero su corazón no está volcado a Dios. Están oyendo la palabra sin escucharla, sin atenderlo, y menos para obedecerla. Porque si ellos escuchan atentamente mi consejo, habrían hecho de las Escrituras su norma en la predicación. Si ellos me hubieran escuchado y un corazón dispuesto, si me hubieran escuchado mi palabra, ellos hubieran dado esa misma palabra, hubiera sido la norma de ellos para darla al pueblo, sin desviarse para ningún lado, un corazón dispuesto. Y ellos mismos habrían sentido el impacto, dice el Señor, de tales palabras y habrían cesado de obrar mal. Desde luego que hay pastores, hay reyes, príncipes que tienen el privilegio de dirigir el rebaño, que sí tienen un corazón dispuesto, que están oyendo el consejo de Jehová. Y su obra es fructífera. Bueno, pero en este caso, hermanos, no había disposición en aquel entonces con el profeta Jeremías, que hasta le dolía en su corazón lo que estaba mirando. Hermanos, lo que podemos decir de estos es que en la casa de Dios ha de ser santa. Cuando nosotros vengamos a la casa de Dios, hermanos, presentémonos con un corazón dispuesto, sincero, escuchar la palabra para obedecerla. No seamos como aquellos dirigentes religiosos, políticos, que ni siquiera llevaban esa intención. Venga al templo, escuche la palabra y obedézcala. La casa de Dios ha de ser santa. Téngalo esto en su corazón. Hermanos, cuando Dios llama a un dirigente, espera fidelidad.
Cuando Dios lo llama a usted también aquí en el templo, espera su fidelidad en la vida que va a llevar. Otro punto, ha habido casos cuando los dirigentes se desvían. Si ha habido casos de esos, aún teniendo la palabra de Dios, no les es suficiente, el pecado es abundante y se desvían. Pero ¿saben una cosa, hermano? El siguiente punto, la culpa de esos desvíos de los dirigentes no es de Dios, es una raíz de maldad que ya traían. Y por último, el destino. Fíjense bien qué delicado es el trabajo de un dirigente de Dios. El destino de un pueblo depende mucho de los dirigentes. El destino de una iglesia, de una familia, depende mucho de su pastor líder en la iglesia local también. Es grave el asunto, es delicado. Debemos de poner atento oído y un corazón dispuesto y no desviar nada. Dios es el que gobierna todo. Sujetémonos de la mano del Señor. Vamos a orar. Señor nuestro Dios, amantísimo Señor, tú nos das una palabra correcta, una palabra grave que puede, Señor, entrar a nuestro corazón. Tú mismo lo dices, Señor, que tu palabra es como espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Nada pasa desapercibido a ti, Señor. Ayúdanos a llegar a tu casa de oración, a llegar al culto, Señor, con un corazón dispuesto a oír tu palabra y a obedecerla. Ayúdanos a ser hombres dirigentes, Señor, los pastores, los que dirigen, Señor, hombres entregados, dispuestos para toda buena obra. Todo te lo suplicamos, Señor, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén.